Afectuoso saludo a los amigos televidentes de Televicentro, Canal 5 de Quito, Noticiero El Comercio TV y a los oyentes de Platinum FM y Radio Quito, la voz de la capital, noticiero líder en la radio. Vamos a hablar este jueves sobre los temas políticos, la coyuntura política en el país, con el principal dirigente de Democracia Sí, Gustavo Larrea, con esta premisa, doctor Gustavo Larrea. Hay de alguna manera un desencanto frente a lo que sucede en el ámbito político, salvo honrosas excepciones que evidentemente existen. Cuando uno revisa en coyuntura lo que sucedió en la Asamblea Nacional, por ejemplo, oposición de un sector al comiso de los bienes en casos de corrupción. Dice, frente a tanto escándalo, simplemente se oponen a que haya el comiso anticipado, cuando uno sabe que la justicia tiene unos tiempos que demoran y para llegar a una sentencia ejecutoriada podemos citar casos casi 15 años para llegar a la sentencia contra el expresidente Yamil Maguad. Muy buen día. Buenos días, un gran gusto estar aquí. Sí, yo comparto tu criterio, creo que hay una decepción. Y una decepción más cuando la ciudadanía en general le ha dicho al país, y lo ha expresado de diferente manera, que se requiere recaudar los dineros mal habidos, los dineros que fruto de la corrupción han usado personajes hoy, muchos de ellos procesados y otros en investigación. Entonces, como que es un contrasentido. Por un lado, se pide recaudar fondos y por otro lado no se generan las normas jurídicas adecuadas para que esa recaudación se dé. No se trata ni mucho menos de que un funcionario que tiene en bienes una cantidad X, 200,000, 500,000 dólares en bienes, y de repente aparece con 60 millones o 30 o 20 millones, es evidente que ahí hay un tema de corrupción y por lo tanto el Estado debe actuar. Sin embargo, no puede actuar sino con sentencia ejecutoriada, y eso hace que muchos de esos bienes o muchos de esos recursos ya se salgan o se los esconda. Por lo tanto, no facilita con ello un combate más eficaz a la corrupción. ¿Por qué cree que en la Asamblea no hay eco frente a ese clamor ciudadano? En muchos de los casos por aparentes visiones jurídicas que dicen no, con sentencia ejecutoriada sí, no solamente en proceso de juzgamiento. Pero cuando se habla de proceso de juzgamiento es juzgamiento llamado ya a pleno, cuando la Fiscalía ha presentado pruebas de acusación. No es un proceso que se le ocurre a algún funcionario incautar bienes, o decomisar bienes en este caso, porque no es incautación, es decomiso. Sí, ese es el argumento, pero en el fondo yo creo que responde a tapar, por lo menos en algunos de los legisladores, a tapar lo que se ha vivido en el país. Y en el país lo que se ha vivido es una gran estafa, un gran despilfarro y una gran corrupción. Ahora, ¿cómo corregir, cómo enfrentar y cómo castigar a fin de que termine la impunidad frente a esa estafa? Bueno, la ciudadanía está clara de qué fuerzas políticas socapan la corrupción y hay que castigarlas en las urnas. Cuando muchos ciudadanos en la calle dicen, ¿por qué no recuperan la plata de la corrupción? ¿Por qué no se lo hace? En una parte es precisamente porque no hay una legislación adecuada. Y la legislación adecuada y este intento de reforma al COIP al Código Integral Penal, permitía tener al menos un arma más en la lucha contra la corrupción. En ese sentido, no es la única arma, desde luego, porque muchos de esos dineros probablemente salieron de otra manera, en aviones, salieron en efectivo, salieron en oro, en diamantes. Sí, por lo tanto, es un proceso complejo de investigación que entiendo que las autoridades del Estado y la Fiscalía General están siguiendo pistas sobre esos recursos. La misma Comisión Anticorrupción de la Presidencia o Secretaría Anticorrupción de la Presidencia. Pero este era un instrumento, o es un instrumento útil para el combate a la corrupción. Lo que le estamos haciendo al Ejecutivo y a la Justicia es quitarle un instrumento eficaz de lucha contra la corrupción. Pero no ha faltado decisión en el debido proceso y con derecho a la defensa para que se agilicen procesos. Si hay material, si hay pruebas testimoniales, documentales, ¿por qué no se avanza más rápido? Yo creo que no avanzan más rápido y me parece que hay que observar
la situación de la justicia ecuatoriana y de la propia Fiscalía. Y creo que en el caso de la Fiscalía, porque los fiscales, la Corte Nacional de Justicia fueron designadas, muchos de ellos en concursos amañados. Por lo tanto, no es que el país recuperó la lucha contra la corrupción en todos los segmentos de la sociedad, no fue así. La pelea al interior de la Fiscalía ha sido muy fuerte. Recién podemos decir que hay una fiscal independiente que sigue un proceso o que sigue los procesos de investigación con firmeza. Sin embargo, hay más de 250 causas con responsabilidad penal que están represadas en la Fiscalía. Se está agilitando los procesos, pero ahí hay limitaciones, que recién en estos pocos meses creo que la Fiscalía ha cobrado velocidad en la investigación. Pero antes lo que teníamos en el país era arqueros de la corrupción, pues, en la Fiscalía, en la Corte Nacional de Justicia. Contraloría. En la propia Contraloría con el ex Contralor General del Estado. Ahora, mientras esto sucede, doctor Gustavo Larrea, ¿cómo ve usted este panorama cuando ya comienza a calentarse la etapa preelectoral? Casi nos vamos a olvidar de estos grandes casos para entrar a las ofertas y los ofrecimientos. Yo creo que este no es el momento de entrar a campaña. Yo creo que algunos partidos, algunos movimientos y algunas figuras políticas del país intentan acelerar el proceso electoral. Y creo que ese es un error, porque aquí hay temas de trascendental importancia que tienen que ser resueltos, como los que hemos hablado ahora, otros, el tema del uso del cannabis para fines medicinales, que fue aprobado por la Asamblea, o el tema de el aborto por casos de violación, que la Asamblea no aprobó. Ese es un tema fundamental para el país, fundamental para una sociedad democrática. No es posible que niñas violadas tengan, además de ser violadas, que dar a luz. Es decir, me parece que la Asamblea le queda debiendo al país. Y otros temas de trascendental importancia que se vienen en el debate. Reformas a la ley de elecciones, por ejemplo, en la que la Asamblea hizo su primer debate hace ya más de un año, y que le debe al país. Y está en suspenso el segundo debate, sin los temas fundamentales. Y además, ahí hay, por ejemplo, un método de designación de escaños inconstitucional. El método de Home favorece al más votado, no expresa la voluntad del pueblo ecuatoriano. Y la Constitución dice que la representación debe ser proporcional, y ese es un método no proporcional. Es tan, tan no democrático que una fuerza política que alcanza el 40% en una elección de un cantón o de una provincia puede llegar a tener el 100% de la representación. Es decir, cuando lo lógico, lo coherente y lo democrático es que sean proporcionalmente representadas las fuerzas ¿Y qué hacer con políticas? Los distritos, las circunscripciones territoriales, el financiamiento de la campaña después de Arroz Verde, hoy Sobornos 2012-2016? Mencioné el caso del método de designación porque eso ha permitido la concentración del poder. Pero sin duda, hoy con las denuncias existentes, corroboradas, porque no solo se trata de que una ex asesora del presidente de la República diga aquí hubo estos casos, sino que la investigación de los mails, la investigación de los testimonios recibidos por la Fiscalía, corroboran la información de la señora Martínez. Por lo tanto, ahí hay un caso gravísimo que debe llevar a una reforma del Código de la Democracia con dos sentidos. Uno, de control de los financiamientos de las campañas electorales, y dos, del gasto electoral. Y ahí no existe control. Fuerzas políticas que compran, la campaña con millonarias campañas electorales, donde ya sabemos al menos de una fuerza de dónde provienen esos recursos, y que se requiere una reforma. Y otro tema igualmente importante es el que tú mencionas, el tema de los distritos, las circunscripciones electorales. También ese es un método que beneficia a una sola fuerza y que no expresa la voluntad popular de una provincia. ¿Y no teme que se quede en el camino esto? ¿Ya se pega un año antes que no se puede hacer en febrero del próximo año? Creo que los tiempos que tiene la Asamblea son cortos, pero creo que por lo menos así lo han manifestado los jefes de bloque, que tienen la voluntad de debatir, discutir esa reforma. Las fuerzas políticas, mayoritariamente en una mesa de diálogo y de acuerdo nacional, acordamos una reforma.
que fue ya presentada a la Asamblea Nacional, igual que el Consejo Nacional Electoral. Ahí hay varias reformas que deben ser procesadas por la Asamblea y aprobadas. Y un tema que es grave. En el pasado proceso electoral de marzo, tuvimos denuncias de fraude electoral que no fueron procesadas adecuadamente por el Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo corregir eso? Incluso fue multado el Consejo por el contencioso electoral, 3 vocales del Consejo. Creo que los movimientos y partidos políticos deben tener, todos los que participan, veedurías en las provincias y a nivel nacional para garantizar que estos procesos sean transparentes. La base de la democracia es la pureza del proceso electoral. Y el Consejo Nacional Electoral tiene que garantizar la pureza de ese proceso. No es posible que cuando existan están divididos. Denuncias fundamentadas no se abran las urnas para recontar los votos y se genere la zozobra y el clima de que aquí gana el que controla el Consejo Nacional Electoral o el Consejo Provincial. Hay que transparentar los procesos electorales. Mire, en la última elección, la gravedad de este caso. Las juntas receptoras del voto no permitían que los delegados de los movimientos y partidos se acerquen al conteo de votos. Hicieron el conteo cerrado. Y eso no es posible porque eso no garantiza la pureza del proceso electoral. ¿No será de presionar cívica y democráticamente a la Asamblea Nacional para que agilice los procesos, al CNE, para que recoge estas inquietudes? Desde luego que sí, hay que presionarles y hay que exigirles que hagan una reforma democrática que garantice procesos electorales libres, confiables, porque esa es la base de la democracia. Y en cuanto al presidente, ¿no será de, en el buen sentido de la palabra, empujarle para que decida cosas, las reformas que tiene pendientes, laboral, tributaria, que va a enviar a la Asamblea? Hoy el tema del aborto, el comiso, ¿usted cree que debe el presidente poner un veto? Hay 2 temas que la Asamblea va a tener que discutir en el transcurso del mes de octubre, que son las propuestas que el Ejecutivo va a enviar. Hoy le escuché al ministro Madero hace unos momentos sobre la reforma laboral, y me parece importante lo que él subrayó. La reforma laboral no puede implicar retrocesos en derechos de los trabajadores, no puede implicar bajar salarios, por ejemplo. Y me parece que el compromiso del ministro es muy claro: se protegerán los derechos de los trabajadores, pero a su vez se harán reformas o nuevos conceptos jurídicos en la ley para acoger formas de trabajo que la ley hoy no contempla. ¿Y qué debe hacer el presidente Moreno? Enviarlos a la Asamblea Nacional. Entiendo que esa reforma y la tributaria tienen que enviarla en los primeros días del mes de octubre. Las reformas al COIP, doctor Larrea, ¿debe haber un veto? Yo creo que debe haber un veto parcial en los 2 casos y que la Asamblea vuelva a discutir tanto el tema del aborto por caso de violación, desde luego que sí, e igualmente en el tema del decomiso. Bien, muchas gracias al doctor Gustavo Larrea, líder de Democracia Sí, a través de Televicentro, Noticiero El Comercio TV, y a los amables oyentes de Ecuador Radio, en donde seguimos a través de Platinum FM y Radio Quito. Permiso.